Te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por el cuidado que cada día tienes de nosotros. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tu palabra ha sido la misma ayer, es la misma hoy y seguirá siendo la misma por toda la eternidad. Y es tu palabra, Señor, la que nos sostiene, es tu palabra la que nos alimenta, es el maná, como el maná que tú proveíste para tu pueblo Israel cada día, Señor. Y lo único que tú le pediste al pueblo es que saliera cada día a recoger la porción que era necesaria para cada uno de ellos, Señor. Y nosotros en esta hora venimos a tu casa, Señor, a recibir la porción del maná, la porción de tu palabra que nuestra alma necesita para este día, Señor. Y mañana iremos nuevamente a tu presencia, Señor. Escudriñaremos tu palabra y meditaremos en ella para que tú continúes alimentando y nutriendo nuestra vida. Y en ese sentido entonces podamos mantenernos firmes, estables, inconmovibles ante tanta turbación que hay alrededor del mundo, tanto conflicto, tanta confusión que hay en la gente que no te conoce, Señor. Pero tú nos pusiste como la sal de la tierra y como la luz del mundo. Así que queremos estar bien entendidos y bien instruidos con tu palabra, Señor. Háblanos en esta tarde como siempre tú lo haces, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Bien, el Señor ha venido hablándonos por estas últimas semanas, nos ha venido hablando acerca de un camino más excelente. Y vivir la vida cristiana en el Espíritu, pues es transitar por un camino más excelente. Estudiamos ya que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, fuimos sellados con el Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y el Espíritu Santo en la vida del creyente hace una obra, y esa obra es una obra perfecta, porque también dijimos que el Espíritu Santo es Dios mismo. Así que, pero el Espíritu Santo también tiene dones. Dios, en otras palabras, Dios nos da dones, y funcionar en los dones del Espíritu también es transitar por un camino más excelente. Son los caminos de Dios, y los caminos de Dios son perfectos. Los caminos de Dios son los caminos que nos han sido trazados a nosotros los hijos de Dios. Por lo tanto, es conveniente, nos es necesario caminar por esos caminos, por los caminos del Señor, no por los caminos de este mundo. Acuérdense de esto, este mundo no es nuestro hogar. Si usted no escuchó la predicación de nuestro pastor Chuy Olivares, le recomiendo que la escuche. Se trata precisamente de este tema. Este mundo no es nuestro hogar. Esa es la expectativa que todos los cristianos, los hijos de Dios, debemos de tener, para que cuando el Señor venga por nosotros, pues podamos irnos a la morada que Él fue a preparar para nosotros. Así que, pero mientras estamos aquí, mis hermanos, necesitamos llevar almas a los pies de Cristo. Necesitamos rescatar almas a los pies de Cristo. Acuérdese que nosotros somos los ojos de Jesús, somos las manos de Jesús, somos la voz de Jesús aquí en la tierra. Somos los portadores del mensaje de buenas nuevas de salvación. Entonces, en tanto sigamos en este mundo, porque tampoco podemos ignorar que estamos en un mundo corrupto, en un mundo que cada vez está más de cabeza, cada vez está más revuelto. La gente vive en confusión, la gente vive en turbación, la gente vive en desesperación. Yo les decía hace unas semanas atrás, hablando en las pláticas que estoy dando de los miércoles acerca del fruto del Espíritu, yo les decía que una de las causas por las cuales está muriendo la gente el día de hoy, la gente de esta sociedad y principalmente en este país de Estados Unidos, una de las causas principales es el estrés. La gente está tan estresada,
está tan desesperada que de repente les viene un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque el estrés provoca que el corazón se vaya encogiendo, cambie de su tamaño, ya no está en su tamaño normal. Entonces obviamente al momento en que el corazón se va haciendo más pequeño, pues deja de bombear naturalmente, de acuerdo a su tamaño natural. Entonces la sangre ya no bombea. Así que mis hermanos, no se estresen, tranquilos. El Señor es nuestra paz. Él nos da la paz. Este mundo seguirá su camino, seguirá su rumbo. Pero nosotros somos llamados a rescatar almas para Cristo. Toda esa gente que está a nuestro alrededor viviendo en confusión, viviendo en desesperación, viviendo en estrés, pues hay que rescatarla para el Señor. La paz que tú y yo tenemos hay que compartirla, ¿verdad? Entonces esa es la causa número uno, el estrés. Pero ¿qué es lo que produce el estrés? Hay muchas razones. Una de las principales causas por las que la gente está viviendo en estrés, se van a sorprender, son los problemas económicos. En otras palabras, los excesos en las deudas, el exceso de deudas, los tienen agobiados, los tienen estresados. Y no solamente gente que no conoce al Señor, me da tristeza decirlo, pero también hay muchos hermanitos en Cristo, muchos hermanos de la familia del Señor que están viviendo en estrés. ¿Por qué? Porque se excedieron y gastaron más de lo que deben de gastar. No, hermanos, eso no es una buena administración de lo que Dios pone en nuestras manos. Yo les decía, si ganas $100, gasta $100, inviértelos bien en lo que debemos invertirlo, y pidámosle a Dios sabiduría para poder administrar lo que el Señor nos ha dado. Entonces, esos son los caminos del Señor, son los caminos que nos marca la Biblia, y transitar por esos caminos es transitar por un camino más excelente. Entonces, mientras estamos en este mundo que no es nuestro hogar, pues vamos a rescatar almas para Cristo, ¿de acuerdo? Ese es el desafío y ese es el reto de todos nosotros los cristianos. De hecho, el Señor nos dejó una gran comisión. ¿Cuál fue esa gran comisión? Id y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura, a toda criatura. Y ahí el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, Pablo les habla a los cristianos de esta iglesia en Corinto y les dice, voy a leer el texto que hemos tomado como base, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que dice así, 1 Corintios 12:1, en cuanto a los dones espirituales, quiero que entiendan bien cómo funcionan. Quizá tú sabes cómo funcionan los dones, pero puede haber alguien que genuinamente no sabe cómo funcionan los dones. Bueno, si tú sabes ya cómo funcionan los dones, qué bueno, gloria a Dios. Si ya te fue iluminada esta verdad, pues qué bueno, pero habemos muchos que todavía quizá tenemos una ignorancia. En la Reina Valera, Pablo le dice a los corintios de este mismo texto, les dice, no quiero que ignoren, ¿sí?, acerca de los dones espirituales. Entonces, no quiero que ignoren acerca, podemos complementar las dos versiones que dice Pablo, no quiero que ignoren acerca de cómo funcionan adecuadamente los dones. Se cuenta una historia de un hombre que era un hombre muy rico, pero este hombre rico, como las riquezas no dan felicidad, pues, ¿qué creen que le pasó? Se deprimió, como muchos hombres ricos que hay alrededor del mundo. Y este hombre, en medio de su depresión, ofreció donar una gran cantidad de dinero a quien pudiera proporcionarle algo de felicidad para su vida. Entonces llegó una persona, un inventor, que le trajo un nuevo juego, un juego que él había inventado, y se lo entregó para que este hombre rico deprimido se distrajera un momento. Al principio este hombre se sintió muy interesado porque el juego realmente era divertido, pero al cabo de pocos días este hombre se aburrió y volvió a caer en sus estados de depresión.
Más adelante llegó un segundo aspirante y le ofreció diseños para construir casas de madera. Y esto también le levantó el ánimo, pero por un poco de tiempo. Y el trabajo, él pudo entender que el trabajo es de gran ayuda contra el aburrimiento, pero de igual manera como el anterior, llegó el momento en que no sabía, en que no sabía ya qué más construir y volvió a deprimirse. Sin embargo, llegó una tercera persona y este era un cristiano, de esos cristianos fervientes, de esos hombres que anhelan cada día llevar almas a los pies de Cristo. Y este cristiano llegó con este hombre rico y lo primero que hizo fue compartirle el evangelio de buenas nuevas de salvación. Y no solamente le compartió, este hombre recibió a Cristo como su Señor y Salvador, pero además una vez que le compartió buenas nuevas de salvación, él recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Este joven cristiano lo animó a hacer cosas útiles y regalarlas a las personas necesitadas. Y este hombre rico no solamente se convirtió en un hombre muy feliz por causa del evangelio, sino que su gozo era mayor al ver cómo los necesitados recibían con profunda gratitud lo que este hombre les regalaba. Por supuesto, este hombre jamás volvió a ser la misma persona, jamás se volvió a deprimir. ¿Qué aprendemos de esta historia? Bueno, aprendemos primero que la oportunidad de bendecir a otros ya es en sí misma una bendición. No sé si estarán de acuerdo conmigo. Cuando tú y yo tenemos la oportunidad de bendecir a otros, ya en sí misma esa acción es una bendición, porque nos permite ser instrumentos en las manos de Dios para ayudar a otros. Pero también cuando somos bendición para otra gente, de nosotros se aleja el egoísmo o el egocentrismo, o también de nosotros se aleja ese asunto que luego nos viene de encerrarnos en nuestros problemas personales o enfocarnos en nuestros problemas personales, que nos olvidamos de la gente que está a nuestro alrededor. Ahora, no se trata solamente de suplir necesidades físicas o económicas. Sin duda, hay mucha gente a nuestro alrededor que necesita escuchar las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas del evangelio. En medio de tantas malas noticias que hay alrededor de este mundo, hay gente que necesita escuchar la buena noticia del evangelio, ¿sí o no? Sí. Sí, esa es la realidad que estamos viviendo. Pero también a nuestro alrededor hay personas que necesitan una palabra de aliento que fortalezca el alma. Sin duda alguna, a tu alrededor puede haber alguna persona en tu trabajo, en la escuela, donde vas a la escuela, si es que vas a la escuela, en el mercado. Hay una persona que necesita una palabra de aliento. También hay personas a nuestro alrededor que simplemente necesitan ser escuchadas. Hace unas semanas atrás me llamó por teléfono una hermana de aquí de la congregación. No es muy constante, pero ella me dijo: es que los domingos yo trabajo y entre semana a veces no tengo oportunidad de llegar, pero traigo tantos problemas, hermano. Y empezó a hablarme de toda el cúmulo de problemas que trae. Y yo lo único que hice fue escucharla y compartirle algunos textos de la Biblia, y al final mi esposa y yo orar por ella, ¿verdad? Entonces siempre a nuestro alrededor hay personas a las cuales tú y yo podemos bendecir con algo de nuestros recursos personales, materialmente hablando, o mucho mejor, una palabra de aliento, o simplemente alguna persona que necesita ser escuchada. Algunas otras personas a nuestro alrededor necesitan una oración. Hay enfermos a nuestro alrededor que necesitan que oremos por ellos. A nuestro alrededor hay personas tristes, angustiadas, ya lo dije hace un momento, estresadas, y ese estrés los ha llevado a la depresión, y muchos de ellos simplemente necesitan ser abrazados. Hay muchas formas entonces de ayudar a las personas que va más allá de lo económico. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando en el libro de los Hechos Pablo lo recuerda diciendo:
más bienaventurado es dar que recibir. Y eso es una verdad, eso es una realidad. Más bienaventurado es dar que recibir. Ya todos sabemos que la manera que Dios usa para sacar a los pecadores de la cárcel en la que ellos mismos se han encerrado es a través de la predicación del mensaje del evangelio, el cual dijo el apóstol Pablo que es poder de Dios. ¿Qué es el evangelio? Es poder de Dios. Ahora, ¿cuántos saben que el evangelio es poder de Dios? ¿Sí lo crees? ¿Sí lo crees? Y la siguiente pregunta es, ¿sí lo estás proclamando? Porque a veces podemos en nuestro entusiasmo o en nuestra fe poder, sí, el evangelio es poder de Dios, pero a veces no lo creemos. Y alguien no puede hablar de algo en lo que no cree. Entonces, si tú crees que el evangelio de Jesucristo es poder de Dios, pues entonces lo vamos a proclamar, lo vamos a hablar, lo vamos a predicar, porque es poder de Dios para salvación. Dijimos también hace unas semanas atrás que Dios al que llama lo capacita o lo equipa, pero luego lo envía. Dios nos envía. Dios no quiere que estemos o que vayamos por este mundo cruel. No quiere que vayamos solamente viviendo la vida, existiendo solamente. No, para nosotros los cristianos hay propósitos y son propósitos divinos. Recordemos los que estuvieron el miércoles, y si no estuviste el miércoles te recomiendo que escuches la predicación que nos compartió el pastor Miguel Lim. Y el título de su mensaje ya es un desafío. El título fue: tú, el misionero. Tú y yo somos los misioneros. Y a lo mejor pensamos, pues entonces Dios me va a mandar a Europa de misionero, o me va a mandar a Inglaterra de misionero, o me va a mandar a Miami o a Hawái de misionero. No, la misión que tú y yo tenemos la tenemos constante y continuamente todos los días a nuestro alrededor. Nuestro campo misionero entonces son todas aquellas personas inconversas que nos rodean en la escuela, en el mercado, en el vecindario, en el trabajo. Esto nos enseña que como embajadores de Cristo, como embajadores del reino de Dios, escuchen esto, fue parte de lo que nos compartieron. Tú y yo no debemos de ver la escuela solamente, los que van a la escuela, los jóvenes, no deben de ver solamente la escuela como un lugar donde se va a aprender. Tampoco el mercado no debemos de verlo como un lugar solamente donde vamos a comprar lo que comeremos durante la semana. Pero tampoco el trabajo debemos de verlo como un lugar donde vamos a ganar dinero para nuestro sostenimiento. No, debemos de tener el enfoque y la mentalidad de ver la escuela, el mercado, el trabajo, todo lugar donde nos desarrollamos, debemos de verlo como lugares con propósitos divinos. Es decir, debemos verlos como nuestros campos misioneros. Ahí está la misión. No esperes una campaña de evangelismo. Evangeliza donde quiera que tú vayas. Escuchen esto, mis hermanos. Los proyectos y campos de misiones de evangelismo de esta casa se encuentran en todo lugar a donde cada uno de nosotros vamos. Porque luego algunos me han preguntado, hermano, ¿cuándo hacemos una campaña evangelística? Y si es cierto, esta comunidad, esta ciudad de Fontana, hay el 95% de la población de esta ciudad de Fontana son hispanos. Es gente hispana que habla nuestro mismo idioma. ¿Sí? Entonces aquí hay mucho campo de trabajo, pero también donde tú te desenvuelves. Consideremos las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo en el Sermón del Monte, Él dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Este término bienaventurados significa felices, dichosos. ¿Quién se siente feliz y dichoso por causa de la persecución? A los primeros cristianos los persiguieron hasta matarlos.
El primer mártir que registra la Biblia es Esteban. Lo mataron porque por delincuente, por fraudulento, no, por predicar el evangelio. ¿Sí? Entonces dice el Señor: bienaventurados los que padecen persecución, versículo 11. Y luego: bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Ay, sí, ¿a poco ya cambiaste? ¿Ya se te olvidó cómo eras en aquel tiempo? Luego ahí están los vituperios. Y a veces nuestra propia familia se encarga de ese escarnio, de ese vituperio. Bueno, dice el Señor: bienaventurados cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Preocúpate si lo que están hablando de ti es cierto. Ahí sí, ¿verdad? Pero si están mintiendo, que todos los pastores son así. Bueno, no todos los pastores son ladrones o manipuladores, ¿verdad que no? No todos los cristianos son hipócritas, porque ese es un argumento que luego dice la gente, ¿no? La gente que nos rodea. Todos los cristianos son hipócritas. ¿Tú eres hipócrita? Diga no. Pues díganlo, no. Entonces, dice versículo 12, hablando Jesús: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ahí está el enfoque de nosotros. Nuestro galardón es grande ahí en los cielos. Porque si así persiguieron a los profetas y a los cristianos después de los profetas que han sido antes de vosotros, pues ¿qué piensas que nos espera? Ahora, escuchen esto, mis hermanos. Este mundo, y me estoy refiriendo a la gente que no conoce al Señor, odia a los cristianos. ¿Ya sabían eso? Nos odian. Y ya se empieza a dejar ver una persecución contra los cristianos. Ya se empieza a dejar. Ya incluso nuestros gobernantes están promulgando leyes donde ya no se puede hablar acerca de la homofobia, o ya no se puede hablar, mejor dicho, acerca de el diseño perfecto de Dios del ser humano. Ya no podemos hablar con toda la libertad, y aunque la Biblia lo establece que todos aquellos que distorsionan el diseño de Dios, pues no heredarán el reino de los cielos. Ya la Biblia lo enseña. Entonces, el mundo nos odia, el mundo nos rechaza, porque nuestro idioma, el idioma que tú y yo hablamos, es un idioma bíblico, de acuerdo al pensamiento de Dios. Entonces, como este mundo habla otro idioma, un idioma muy mundano, pues nos rechazan y dicen: ay, ¿a poco vas a desperdiciar la oportunidad de un nuevo amor? Hablándole a los casados. Sí, yo voy a desperdiciar porque mi compromiso con Dios es ser marido de una sola mujer hasta que la muerte nos separe. Ese es el compromiso. Ese es el idioma del cristiano. Ese es el compromiso del cristiano. Entonces, este mundo rechaza nuestras conductas. ¿Por qué? Porque este mundo no es nuestro hogar. ¿Verdad que no? Así que no nos agarremos de las cosas de este mundo. No, el día que nos vayamos, no nos vamos a llevar nada. De eso puedes estar plenamente seguro y plenamente convencido. No nos vamos a llevar nada. Sin embargo, Jesús dijo en este pasaje que estoy leyendo, Jesús dijo que no importa que hablen de nosotros mintiendo. ¿Por qué? Y luego añade diciendo en el versículo 13: porque ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué somos? La sal de la tierra. ¿Qué hace la sal en lo natural? La sal le da sabor a los tacos, ¿verdad? Imagínate comerte un plato de frijoles sin sal. ¿Cómo sabe un plato de frijoles sin sal? Insípido. Entonces, nosotros le damos el sabor a este mundo, el sabor espiritual, la visión a la gente que no conoce del Señor. Y luego dice: y ustedes son la luz del mundo. Hay que alumbrar.
A veces no necesitamos hablar mucho, simplemente la luz que nos ha sido reflejada, la luz de Cristo que ha sido reflejada en nosotros, darle continuidad, que se refleje hacia la gente que está a nuestro alrededor. El miércoles nos decía el pastor que alguien dijo que Dios tuvo un hijo y ese hijo fue misionero. ¿Quién fue ese hijo? Jesús. Dejó su trono en el cielo para venir y cumplir con una misión aquí en la tierra. Y esa misión la cumplió, ¿sí o no? Lo cantamos al final cuando Jesús dijo en la cruz: consumado es, terminé la misión. Y ahora, gracias a que Jesús terminó la misión, tú y yo estamos aquí, tenemos vida y tenemos vida espiritual. ¿No le das un aplauso al Señor? Sí. Así que es importante mantener esa perspectiva, mis hermanos, que mientras estemos en este mundo que no es nuestro hogar, pues hay que voltear a nuestro alrededor a ver a quién le voy a cuántas almas voy a rescatar para Cristo, ¿verdad? Dice, alguien más dijo que Dios no llama capacitados, pero sí capacita al que llama. Y este fue un principio que Jesús aplicó en su ministerio terrenal. Dice Marcos capítulo 3, versículo 13, que después subió al monte Jesús, llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Vinieron a él, se acercaron con él, vivieron con él, lo vieron a él, estuvieron cerca de él, aprendieron de él. Dice, estableció a 12 para que estuviesen con él como el maestro, pero luego para enviarlos a predicar. Esa era la misión, y para que ellos desarrollaran esa misión, Jesús sabía que necesitaban autoridad, una autoridad delegada. ¿Para qué? No solamente para predicar el evangelio, sino para sanar, escuchen esto, para sanar enfermedades en el nombre de Jesús y para echar fuera demonios. Esa es nuestra misión. Si es que eres un verdadero discípulo de Jesús, un misionero de Jesús. Y la misión, ya lo dije y lo vuelvo a repetir, está a nuestro alrededor. Ahí predicando el evangelio, orando por un enfermo que para que reciba su sanidad, echando fuera demonios, no diciendo, no, mayor es el que está en nosotros. A Satanás no hay que tenerle miedo, él está derrotado. Él está derrotado, Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario, y la victoria de Cristo en la cruz del Calvario es nuestra victoria. Por lo tanto, no debemos de temer cuando haya alguna persona que manifiesta espíritus demoníacos o posesiones demoníacas. En el nombre de Jesús la gente es liberada. Así que para el cumplimiento de los propósitos de Dios se requiere el poder de Dios manifestado, uno, a través de la predicación del evangelio, que ya dijimos que es poder de Dios, pero también a través del poder de Dios y el cumplimiento de la misión se lleva a cabo a través de saber cómo funcionan los dones del ministerio. Los discípulos de Jesús debían saber que ellos no solamente tenían una misión que cumplir, que era esparcir el evangelio, sino también ellos debían de saber que para cumplir esa misión necesitaban el poder del evangelio por un lado y el poder de los dones del Espíritu Santo. Por eso Jesús les dijo en Hechos 1:8, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y luego me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ya sabemos, porque ya lo hemos mencionado, que ser testigos es algo que fue propuesto y planificado perfectamente por Dios. Dios así lo decidió. Él no nos necesita para hacer la obra de evangelización, porque Él es soberano, Él es poderoso. Él no necesita a nadie para hacer lo que se ha propuesto hacer. Sin embargo, aprendimos también que Él nos llama y nos capacita para que trabajemos con Él. Por lo tanto, Él nos da dones, pero debemos saber cómo funcionan esos dones que nos fueron dados para entonces poder ser efectivos en la obra del ministerio. Y yo no tengo ninguna duda me cabe, que a cada uno de nosotros te ha dado no solamente un don, tal vez uno o varios dones, porque así es Dios, porque Dios te quiere usar a ti. ¿Cuántos saben que Dios los quiere usar? Di conmigo, Dios me quiere usar. Dilo con fe y créetelo. Estas son de las cosas que debemos de creernos,
Porque hay quienes luego dicen o profetizan, hablando de ese ministerio que ha sido muy manipulado. Te profetizo que de aquí a un mes tú vas a ser millonario, y la gente se la cree. Las mentiras las creen como verdades. Y cuando hay una verdad que es verdad, no la creemos. Cree que Dios te quiere usar, créelo. Ten la convicción que Dios te quiere usar. Ahora, si tú no sabes cuáles son los dones que Dios te ha dado, pues ve a la Biblia, escudriña la Biblia. Pablo dijo, hay diversidad o tipos diferentes de dones, hay diversidad de ministerios o diferentes áreas donde todos podemos servir, hay diversidad de operaciones o varias maneras en las que fluyen o funcionan los dones, pero todo es repartido a cada uno en particular por el Espíritu Santo para el bien común, para el bien de la iglesia. Y esto necesitamos entenderlo. La semana pasada estudiamos 4 propósitos, rápido los menciono, ya no me voy a detener en ellos, para los cuales nos fueron dados los propósitos, los dones, perdón. Propósito número 1, Dios nos dio dones para manifestar el carácter de Cristo aquí en la tierra. Para eso tienes los dones. Número 2, los dones son como herramientas para la evangelización de las almas. ¿Puedes creerlo? Si no puedes creerlo, créetelo. ¿Sí? Número 3, nos fueron dados dones para la edificación de la iglesia. Edificación de la iglesia, no para traer confusión y división en la iglesia. Y número 4, también para traer libertad a los oprimidos por el diablo, por diversas cargas, opresiones, a creyentes y a no creyentes. Porque a veces los cristianos andamos angustiados, pero ahí cuando hay un don de misericordia te puedes acercar para orar por ese hermano que está angustiado, desesperado o que necesita una palabra. Bueno, hoy vamos a estudiar así de manera breve, como abuelo de pájaro, cómo funcionan los dones. Espero alcanzar a terminar, y si no, seguimos la semana próxima. ¿Les parece bien? ¿Sí? Lo importante es que nos quede bien claro cómo funcionan los dones. Aquí venimos a ser capacitados, venimos a ser instruidos para salir al mundo y ganar almas para Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿a quién usará el Espíritu Santo en la operación de los dones? A mí. A cualquier miembro del cuerpo de Cristo que tenga el deseo profundo de ser usado para la honra y la gloria del Señor. Y si tú tienes ese deseo profundo en tu corazón de ser usado para la gloria de Dios, sin duda Dios te va a usar. Primera de Corintios 12:7 dice, pero a cada uno se le ha dado manifestación del Espíritu para el bien común. Tú no puedes decir, a mí no, a mí Dios no me ha dado nada, a mí Dios me excluyó. Recuerda, Dios no excluye a nadie, Dios nos incluye a todos los que somos sus hijos. ¿Sí? Solamente hay 2 pasajes en la Biblia donde se mencionan los dones del Espíritu Santo. Una que ya le he mencionado, 1 Corintios 12, y la otra lista es en Romanos 12. Hay otra lista de dones de ministerio en Efesios capítulo 4, pero estos son los dones del Espíritu Santo. Y me voy a enfocar en estudiar precisamente estos dones del Espíritu Santo que Pablo menciona en Romanos capítulo 12. Dice Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, es una gracia de Dios. Acuérdense, los dones no los podemos nosotros producir, son regalos de Dios por su gracia. Todo es por gracia. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y aquí, como ya lo mencioné, este ha sido un don muy mal usado, muy mal interpretado, muy manipulado, que ha traído confusión a la vida de cristianos que no saben cómo funcionan los dones. El don de la profecía no es decir, así te dice el Señor, de aquí a 5 meses tú te vas a sacar la lotería, pero trae tus diezmos al siervo del Señor. ¿Esa es una profecía bíblica? Por supuesto que no. Este don funciona cuando proclamamos los mensajes de Dios.
Pablo le dijo a los corintios que el que profetiza habla a los hombres. Escuchen, una profecía bíblica tiene que llevarnos a la exhortación, a la edificación y a la consolación, nunca a la confusión. Porque luego hay, y este es un don genuino que hay. O sea, si hay personas que pueden proclamar. ¿Qué estoy haciendo en este momento? El mensaje bíblico, la palabra de Dios es profética. Yo estoy proclamando el mensaje del Señor, estoy profetizando el mensaje del Señor. Estoy hablando acerca de cómo funcionan los dones espirituales. Entonces, este don profético nos está haciendo de edificación, nos exhorta, pero también nos consuela, no nos confunde. ¿O usted se siente confundido hasta este momento que vamos de la predicación? No, yo estoy tratando de ser lo más claro posible. ¿Para qué? Para que no nos venga confusión. Y a veces hay gente que confunde con profecías así como estas, ¿verdad? Como aquel profeta que llegó con una jovencita que estaba esperando un bebé y le dijo: así te dice el Señor. Incluso era una joven no cristiana. Le dijo: si tú no aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, ese niño que traes ahí en tu vientre se te va a morir. ¿Qué creen que hizo la muchacha? Pues aceptó a Jesús. Pero aceptó a Jesús más por temor que por convicción, ¿verdad? O como aquel otro profeta que le dijo a una jovencita que estaba ahí: si tú no te casas, si tú, jovencita, no te casas con el hermanito que está aquí, vas a estar en rebeldía. Así te dice el Señor. ¿Qué cree que hicieron esa parejita? Se casaron, pues a los 6 meses ya se estaban divorciando. ¿Esas son profecías bíblicas? Por supuesto que no, mis hermanos. Una profecía bíblica debe de estar alineada a lo que dice Dios en su palabra, no a las emociones del ser humano. Por eso los cristianos, Pablo dijo, que el apóstol Juan, que hay que discernir los espíritus, ¿sí? Discernirlos, hay que entenderlos, hay que ver si vienen o no de Dios. Porque hay muchos que están diciendo, que están profetizando en el nombre de Dios cuando Dios no ha dicho nada. Y esto no es de ahorita, desde el Antiguo Testamento había profetas que decían: no va a venir destrucción de parte del Señor. No va a venir, y venía destrucción. Esos eran profetas que estaban jugando con este don que atentaba contra los designios de Dios inclusive. Entonces dice ahí, el que usa la profecía, dice: úselo en la medida de fe. Y luego sigue añadiendo Pablo, versículo 7, dice: y si el de servicio, úselo en servir. Yo quiero que noten la palabra importante: úselo. Si tienes un don de servir, pues úsalo. Este término servir, el término griego es diaconía con cada kilo, de donde viene el término castellano que conocemos como diácono. En las congregaciones locales luego hay personas que fluyen en este ministerio de diáconos. ¿Qué significa este término diácono? No es otra cosa más que un ministro. Se oye bien, ¿verdad? Ministro. ¿Cuántos se consideran ministros del Señor? Díganlo, yo. Sí. Pero también, escuchen, diácono significa ministro. Pero no solamente significa ministro, también significa sirviente. ¿Cuántos se consideran sirvientes? Pero también significa el que hace mandados. ¿Cuántos siguen siendo ministros? También se traduce el que sirve a las mesas, el que sirve en los quehaceres domésticos de la obra. Habla la imagen que da cuando da esta traducción, los quehaceres domésticos de la obra. La imagen que da es como aquel empleado doméstico o empleada doméstica que sirve sacudiendo, limpiando, aspirando, etcétera. Ese es el sentido que da la traducción del término diácono. Y estos otros significados, a muchos les gusta el significado de ministro. Y aquí ahora con ustedes el gran ministro, pero no es otra cosa más que un servidor. Un servidor. Y a veces una ocasión estaba yo en una reunión de pastores y hablábamos de este asunto del servicio. Y yo les dije,
les dije, bueno, necesitamos considerar, a todos nos gusta que nos digan ministros, pero hay que ir a los diferentes significados también, que también es servir a las mesas, servir en las labores domésticas de la obra, y a algunos ya no les gustó. Pero, o sea, yo no le puedo quitar ni poner nada a los significados. Entonces, a veces estos siguientes significados no les gustan a muchos porque en lugar de servir, se quieren servir, ¿verdad? Pero miren la promesa que Jesús dio a aquellos diáconos que sirven con fidelidad. Él dijo en el capítulo 25 de Mateo: bien, buen siervo. Buen siervo. Y dijo buen siervo porque hay malos siervos. Y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En el capítulo 5 del libro de los Hechos se narra la historia de dos personajes en la Biblia. Uno llamado Ananías, era un matrimonio, Ananías y Zafira. Y ellos murieron. ¿Por qué murieron? ¿Alguien sabe por qué murieron? ¿Porque robaron? No, porque le mintieron al Espíritu Santo. Y cuando fueron confrontados, entonces murieron cuando fueron confrontados por Pedro. Pero dentro de este pasaje yo quiero que rescatemos la reacción y la acción de unos jóvenes diáconos en el marco de esta historia. Dice Hechos capítulo 5 versículo 3: dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre los que lo oyeron. Atención aquí, versículo 6. Y levantándose, ¿quiénes? Los jóvenes. Yo me imagino que los jóvenes estaban ahí sentados, porque alguien que se levanta implica que estuvo sentado. Entonces inmediatamente cuando ven que el Ananías cayó, estos jóvenes se levantaron al instante y envolvieron al cuerpo y lo sacaron y fueron y lo sepultaron. Yo no leo en la narración más adelante que Pedro les haya dicho a los jóvenes: vayan y saquen ese cuerpo. Más bien lo que yo veo en la narración es que estos jóvenes diáconos estaban ahí prestos y dispuestos para usar ese don de servicio que les había sido dado en cualquier eventualidad. En ese tiempo debo decir que a los difuntos no los embalsamaban. En ese mismo momento que morían, debían de sepultarlo. Entonces, ¿quién cree usted que fueron los que fueron a sepultar a Ananías? Esos jóvenes diáconos que estaban ahí fluyendo en ese don de servicio. Y ellos fueron y no solamente envolvieron el cuerpo del difunto, fueron y escarbaron y lo enterraron ahí. Y dice más adelante que después de 3 horas llegó la Zafira. ¿Y qué creen que le pasó? Exactamente lo mismo. ¿Y qué hicieron los mismos diáconos? La agarraron e hicieron la misma acción. Pero eran cristianos, diáconos que estaban ahí prestos y dispuestos a cualquier eventualidad. Escuchen esto, mis hermanos. Yo estoy convencido que este don, el don de servicio, es un don en el que todos debemos de fluir. No hubo muchos amenes. Pero de todas maneras así es. Es un don en el que todos debemos de fluir. Porque pues sí es bien suave que te sirvan. Pero ¿qué cuando se trata de servir? Escuchen lo que voy a leer a continuación. Y este es el ejemplo que nos da Jesús acerca del servicio. Dice Marcos capítulo 10, hablando de aquellos que dijeron, Jacobo y Juan, que fueron con el maestro y le dijeron: Señor, queremos hacerte una petición. Cuando estés ahí en tu reino, queremos que nos pongas a uno al lado derecho y al otro lado izquierdo. Sí, cómo no.
Bueno, no dijo así Jesús. No dijo así, pero por dentro simplemente lo que dijo: ustedes no saben lo que piden. No saben lo que piden. ¿Estarían dispuestos ustedes a beber de la copa que yo voy a beber? Y ellos dijeron: sí, estamos dispuestos. No, no saben, Jacobito y Juan no saben. De cierto les digo que de la copa que yo voy a beber, también ustedes van a beber. Y hablando de una copa de sufrimiento, ¿saben cómo murió Jacobo? Lo decapitaron. Y a Juan lo exiliaron por allá después de haberlo atormentado. Entonces, en ese contexto, Jesús les dice las siguientes palabras, Marcos 10:43: el que quiera hacerse grande entre vosotros, grande. ¿Saben por qué fue arrojado del reino de los cielos aquel ser creado por Dios llamado Lucifer? ¿Saben por qué? Porque se quiso ser grande. Su orgullo y su soberbia lo llevaron a decir: voy a ser como Dios. Voy a construir mi trono en el lugar del trono de Dios. Eso no solamente es diabólico, es aberrante. Alguien queriendo, una criatura queriendo ser como el Creador. Es absurdo. Entonces dice Jesús: el que quiera hacerse grande, o que quieras ser famoso, o que quieras que tu nombre sobresalga, sea vuestro servidor. ¿Cuántos quieren ser grandes en el reino? Sí, eso es un deseo genuino, ser grandes para la honra y la gloria de Dios. ¿Sí? Que la obra que tú haces sea una obra que se extienda. Si Dios te usa para predicarle a los homeless, si Dios te usa para una determinada obra, que esa obra sea una obra grande, que pueda glorificar a Dios. Eso es genuino, porque nace de un corazón puro, no de un corazón orgulloso, no de un corazón soberbio, que yo quiero solamente. No, siempre y cuando no le robemos la gloria que merece Dios, entonces podemos hacer la obra de Dios para su honra. Y a eso se refiere el Señor: el que quiera ser grande en el reino será vuestro servidor. ¿Quién lo está diciendo? El grande de grandes, Jesucristo. Versículo 44: y el que de vosotros quiera ser el primero, sea el siervo de todos. Hay gente que quiere siempre los primeros lugares en el ministerio, en cualquier actividad de la obra del ministerio. Yo quiero ser el primero, pero a veces la motivación del corazón no es la correcta. Entonces, el que de vosotros quiera ser el primero, sea siervo de todos. Ahí está el don fluyendo, el don de servicio. Porque miren, aquí está el punto, versículo 45: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pregunta: ¿Jesús vino a servir a las multitudes, sí o no? Vino a servir. Ahora, si Jesús no vino para ser servido, como Él claramente lo establece, Jesús no vino para ser servido, sino ¿para qué? ¿Para qué vino Jesús? Para servir y dar su vida, y Él lo hizo. Ahora, si Él no vino para ser servido, sino para servir, ¿qué nos hace suponer a nosotros que sí debemos de ser servidos? No hay mérito en nosotros. Entonces dice Pablo: si tú tienes el don de servicio, que ya lo dije, es una convicción, creo que todos debemos de tener y fluir en este don de servicio. Hermano, ¿en qué te ayudo? No, es que yo no soy del ministerio de alabanza. No le hace, pero puedes ayudar a acomodar aquí, a limpiar, a hacer algo. ¿Sí o no? Es que yo no soy maestro de niños. Sí, pero puedes ayudar. Es que yo no vengo con las mujeres, pero sí puedes ayudar sirviendo. A mí me bendice mucho que en todas las actividades que tenemos, de repente veo hermanos y hermanas
fluyendo en este espíritu de servicio. Y cuando tenemos que recoger y tenemos que volver a dejar en orden y aspirar, andan los hermanos y las hermanas como hormiguitas, bien trabajadores y bien trabajadoras. Y a mí me da gusto, me llena de orgullo y de satisfacción santa, si lo podemos llamar así, ver que los hermanos fluyen. Por cierto, para las clases que vamos a tener, pues yo estaba buscando un salón de clases, pero no tenemos un salón de clases donde vamos a poder recibir a 55 personas que se anotaron. Entonces lo vamos a hacer en el gimnasio, y pues allá vamos a tener que quitar y poner sillas y mesas. ¿Cuántos están dispuestos a servir? A ver, Señor, anótalos ahí, por favor, Roberto. ¿Cuántos están dispuestos a servir? Levanten la mano. Ahí están, todos, ahí están. Apúntalos a todos. Porque vamos a quitar y hay que fluir ahí en ese espíritu de servicio. ¿Se fijan cómo en este don todos podemos fluir? Así que dice Pablo, si tienes el don de servicio y si no lo tienes también, úsalo en servir. Continúa Pablo diciendo, y el que enseña, úselo en la enseñanza. Este término enseñanza es el término griego didascalía, con K de kilo, así de simple como se oye, didascalía, que se traduce como el acto de enseñar. No solamente una doctrina, sino de enseñar el evangelio. Por cierto, ya dije yo que una de nuestras misiones es evangelizar las almas. A lo mejor tú puedes decir, pues yo no sé qué decirle a la gente. Aquí en este folleto está una guía muy clara de cómo tú puedes llevar a una persona a los pies de Cristo. Aquí está. Puedes meditar en ella, puedes memorizar lo que dice aquí, porque está basada en la Biblia. Puedes llevarte todos los folletos que quieras, ahí están, para que a través de este folleto podamos evangelizar las almas. A través de este folleto tú puedas enseñarles a otros el evangelio de Jesucristo. A través de este folleto tú puedes enseñar incluso la doctrina. Ahí está la doctrina, primero la doctrina del pecado, luego está la doctrina de la justificación, luego también viene la doctrina de la santificación. Ahí está la doctrina de la redención, en un simple folletito como este. Pero a veces no queremos. No, mejor que vayan los del grupo de evangelismo. Hermanos, no tenemos un grupo de evangelismo porque todos somos evangelistas a donde quiera que vamos, ¿sí o no? Ahí está nuestro campo de trabajo. Entonces, didascalía, enseñanza, el que enseña en la enseñanza, dar instrucciones acerca de los mandamientos de Dios, acerca de las ideas, de los pensamientos, de los argumentos de Dios. Podemos enseñar acerca de los principios fundamentales que rigen la vida espiritual de los creyentes, de los hijos de Dios. Por lo tanto, quien ejerce este don de la enseñanza, pues no debe de ser un neófito, que significa un recién convertido, porque todavía no hay un buen nivel espiritual o crecimiento espiritual. Tampoco debe de ser un ignorante de las escrituras. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, le dijo: lo que tú has oído de mí ante muchos otros testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Primero, hombres fieles. Segundo, que sean idóneos para enseñar. Es decir, que ya llevas un camino recorrido en el Señor. Y a veces llevamos 5, 10, 20 años, 15 años en el Señor, y todavía a veces no somos capaces de enseñar a los más chicos, a los más pequeños. Tú tienes mucho camino recorrido en el Señor, y todo ese camino recorrido que tienes en el Señor puedes enseñárselo a otro. De todo lo que has oído del evangelio, de todas las doctrinas fundamentales del cristianismo, tú las puedes enseñar a otros. Yo creo, y también es mi convicción, como el don anterior del servicio, que este debe de ser otro don en el que todos fluyamos, enseñando a otros. Los padres enseñando a los hijos, la mamá enseñando a los hijos también, las mujeres más mayores ya enseñando a las jóvenes como maestras del bien, lo habla Pablo. Las mujeres mayores enseñan a las menores como maestras del bien.
Todos podemos fluir en este don de la enseñanza porque todos los días, todas las semanas somos instruidos con la enseñanza de la palabra del Señor. Pero también el que enseña debe de ser un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo, para que haga la obra del ministerio en el Espíritu y no en la carne. No diciendo, mira, yo soy un teólogo, soy una teóloga, o yo he estudiado la profundidad de las Escrituras. Está bien, qué bueno, hay que estudiar, hay que ocuparnos en el estudio de las Escrituras, pero hay que enseñar con claridad y con sencillez como lo hacía Jesús. No presentes tus cartas credenciales, yo estudié aquí y allá. Y cuando estudiemos los temas, la hermenéutica, todos los temas que vamos a estar estudiando, tú simplemente úsalos para enseñar a otros con claridad y con sencillez. No digas, yo estudié teología sistemática. Está bien, hay que estudiar la teología sistemática, pero esa teología sistemática hay que enseñarla con sencillez y con claridad, de modo que todos podamos entender. Entonces Pablo le dijo a Timoteo, entre tanto que yo voy a visitarte, ocúpate. Ya dije, el que enseña debe de ser un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre idóneo para enseñar a otros. Pero también el que enseña, el que fluye en este don, debe de ocuparse, le dijo Pablo a Timoteo, en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Por cierto, una buena pregunta: ¿en qué ocupas tu tiempo? Por ejemplo, después de tu trabajo, durante tu trabajo, el espacio de tiempo que te dan para tu lunch, ¿en qué ocupas tu tiempo? ¿Sí? Aprovechemos bien el tiempo, dijo Pablo, porque los días son malos. ¿Sabes? Es tan triste como hay cristianos que en lugar de ocupar su tiempo en ver a ver que Dios nos habla, ocupan el tiempo metidos en el Facebook. Se pierde tanto tiempo metido en las redes sociales. Y escuchen, las redes sociales sin duda son herramientas que Dios nos ha puesto para la edificación de la iglesia y para la proclamación del evangelio, pero hay que hacer buen uso de ellas. Hay que hacer buen uso de ellas, ¿sí? No estar metido ahí para estar viendo a ver quién puso el mejor platillo. ¿Se fijan cómo están las redes sociales, el Facebook? De pronto la gente llena, estoy comiendo en tal parte, y ponen ahí el platote de birria. O voy viajando de aquí para allá. No, mejor pon un texto de la Biblia. ¿No es mejor eso? Es más edificante eso, un texto de la Biblia. Entonces dice Pablo, Timoteo, ocúpate en leer la Biblia, en la exhortación. Y peor aún, cuando hay cristianos que se están peleando el uno con el otro, porque ya uno puso un comentario y al otro no le gustó y ahí está respondiéndole. Y luego le dice en el versículo 14, dice Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Timoteo tenía un don en el área pastoral, pero como pastor en el área de la enseñanza. Y Pablo le está diciendo, no descuides ese don que hay en ti, que te ha sido dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, escuchen, para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todos. Nos damos cuenta claramente cuando hay personas que se ocupan en la Biblia, porque les viene una situación difícil y la primera reacción que tienen es una reacción espiritual basada en los pensamientos de Dios. Pero algunos otros es una reacción tan carnal basada en lo que están alimentando. ¿Se acuerda de los dos perros, el bueno y el malo? ¿Quién va a prevalecer más? ¿Quién se va a hacer más fuerte? Al que se alimente más, al bueno o a lo malo. ¿Sí? Entonces, la carne o el espíritu, ¿verdad? Ocúpate en estas cosas para que tu aprovechamiento sea visto de todos. Ten cuidado de ti mismo. Habla
acerca de, cuando dice ten cuidado de ti mismo, cuidemos qué estamos viendo, qué estamos leyendo, cómo nos estamos conduciendo a donde quiera que vamos. Cuídate de ti mismo. Reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestras conductas, sobre nuestros pensamientos. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Ahí está el término didascalía, la enseñanza. Y luego dice, persiste en ello. Insistencia todos los días. Ya fui el domingo a la iglesia. Ya aprendí algo de cómo funcionan los dones espirituales. Persiste en ello. Yo aquí solamente, ya tengo un poquito más de una hora. Ya me pasé 3 minutos. Pero si no te ha sido completo el tema de los dones, cómo funcionan los dones, escudriña tú también. Tenemos muchas herramientas a nuestro alcance en el día de hoy que nos ayudan a hacer una correcta interpretación de los textos de la Biblia, nos ayudan a escudriñar, a profundizar las escrituras de tal forma que podamos entenderlas. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Sabe lo que yo estoy haciendo en este momento? Estoy fluyendo en el don de la enseñanza porque les estoy enseñando acerca de cómo funcionan los dones del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer después de escuchar esta enseñanza? Bueno, tiene que aprender, oír, aprender y practicar lo enseñado. Qué gran revelación, ¿verdad? Entonces, el que enseña, dice Pablo, úselo en la enseñanza. Y luego sigue diciendo, el que exhorta en la exhortación. Este término exhortar, la definición se da en 2 sentidos. Número 1, la definición o la traducción significa llamar cerca a alguien, no para regañarlo, no para regañarlo, porque luego malinterpretamos y dice, te voy a exhortar, hermano. Habla de amonestar. El primer sentido es de exhortar, habla de amonestar y corregir a un hermano que está en una conducta pecaminosa, pero hay que hacerla en el Espíritu. ¿Sí? Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 6, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en algún pecado, ustedes que son espirituales, amonestadle con espíritu de mansedumbre. No sea que tú mismo puedas ser tentado. ¿Sí? Cuando tú ves que alguien falla o tiene alguna conducta pecaminosa, equivocada, ¿cómo vas y lo exhortas? Porque hay maneras. Incluso hay hermanos así muy crueles. Hermanos, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Eso es cierto. Pero hay maneras. Hay que hacerlo con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque ¿cómo quisieras que te exhortaran a ti? Pues con el mismo espíritu de mansedumbre, para que podamos atender al don de la exhortación. Si yo me estoy conduciendo en una área equivocada, pues tiene que haber alguien que venga a exhortarme, pero hay que hacerlo con respeto, hay que hacerlo con mansedumbre. Hay formas y maneras. Ese es el primer sentido, exhortar. El segundo sentido que da la traducción de exhortar es para animar y consolar y fortalecer a creyentes cuando estamos atravesando por diversas luchas, pruebas, dificultades en la vida diaria. Adelante, hermano. No te detengas, échale ganas, déjame orar por ti. Esta hermana que les platico que nos llamó por teléfono, que escuchamos solamente, le compartimos algunos textos de la Biblia, pero luego oramos por ella para animarla. Échale ganas, hermana, no te detengas. Hiciste una buena decisión, honraste al Señor con tu decisión. Nos agarramos mi esposa y yo orando por teléfono. Se puede orar por teléfono también, ¿sí? A Dios no lo limita nada. Dios obra aún a través del teléfono. Había un pastor amigo mío de aquí de Tijuana, que él oraba por los endemoniados y hacía liberación de los endemoniados por teléfono. Hermano, está aquí una persona que necesita liberación, ponlo ahí al teléfono. En el nombre de Jesús, Satanás, suéltalo en este momento.
Y los endemoniados eran liberados, porque no hay nada que limita a Dios. Dios es soberano y es todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso de alabanza a Él. El que exhorta, entonces, dice Pablo, úselo en la exhortación, animando, consolando al hermano que está atravesando por una prueba, por alguna dificultad, no pisoteándolo y diciéndole: a lo mejor estás así porque andas en pecado, a lo mejor te falta fe, a lo mejor no has dejado de venir a la... Bueno, si ya dejó de venir a la congregación, anímalo, sigue adelante, hermano, queremos verte en la congregación. Hace tiempo que no te veo en la congregación. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Ahí están los dones fluyendo. ¿No hacía eso Jesús, hermanos? No hacía eso Jesús. Pablo exhortó a los hermanos de Tesalónica en el capítulo 5 y les dice: les ruego, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y a los que presiden en el Señor y a los que los amonestan, y que los tengan en mucha estima y en amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Es muy triste que cuando se exhorta o se amonesta a algún hermano en Cristo a corregir alguna conducta, en lugar de estimar y agradecer la exhortación, mejor dicen: me voy de la iglesia. Qué bendición. Yo le doy gracias a Dios por los que exhortan, ¿sí? Por los que nos amonestan, porque no somos perfectos, ¿sí? También les ruego, dice Pablo, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Oiga, si algún hermano anda ocioso, oye, hermano, no seas ocioso, ocúpate en algo, no estés perdiendo el tiempo. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Que seamos pacientes. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. El que exhorta en la exhortación. Luego sigue diciendo: el que reparte con liberalidad. Este don, repartir con liberalidad, habla, o el sentido que da la traducción es partir algo que tienes en tu mano y compartirlo con otros de manera generosa. Como el rico aquel que les platiqué de la historia al principio, que tenía mucho dinero y empezó a partir lo que tenía y a compartirlo con los necesitados, sabiendo que más bienaventurado es dar que recibir. El creyente que da con una actitud adecuada lo hace reconociendo que Dios ha sido bueno para con él. ¿Se acuerdan de aquel niño que cuando Jesús estaba predicándoles a las multitudes, que les dijo a los discípulos: denles de comer? Y hubo por ahí un niño que tenía 5 panes y 2 peces. Eso poco, el Señor lo repartió y compartió, y la generosidad fue manifiesta para con todos. Y ahí estaba fluyendo el don de repartir. Si algo Dios te ha dado, si Dios te dio algo en tu mano y tienes ahí algo, repártelo, compártelo. Y no me estoy refiriendo solamente a la cuestión económica, que la incluye también. Si Dios te ha bendecido, no digas: esto lo gané con el sudor de mi frente. Pues qué bueno, sí, así lo ganamos todos. Para eso hay que trabajar. Pero si tienes la oportunidad de bendecir a otro, de compartir con otros, más bienaventurado es dar que recibir. Pero también habla de nuestro tiempo, habla de nuestra vida, compartirla con otros, a través de un momento de enseñanza, a través de poder ir y ayudarle al hermano en alguna necesidad que él tiene, ¿sí? Lo que nosotros ponemos en las manos del Señor, el Señor lo multiplica siempre. Luego sigue diciendo Pablo: el que preside con solicitud. Este término presidir significa el que está de pie, el que se para frente, delante de. Y Pablo lo menciona como aquellos también que administran los dones de Dios, la predicación del evangelio. Dice Pablo: el que preside, hágalo con solicitud. Es decir, solicitud con responsabilidad, con compromiso, con disciplina, con integridad. En una congregación como esta o como cualquiera, los que presiden no lo hacen por el mero hecho de un nombramiento.
Yo estoy aquí estoy presidiendo en este momento, estoy de pie frente a ustedes, pero el predicar la palabra tengo que hacerlo con responsabilidad y con integridad. ¿Sí? Si no, yo no debiera de estar en este lugar. Tenemos que hacerlo con disciplina, con integridad. Algunos creyentes, triste decirlo, que solamente quieren el nombramiento, no quieren el comportamiento que demanda el nombramiento. ¿Sí lo entendió? Hay creyentes que quieren solamente el nombramiento y no quieren el comportamiento que demanda el nombramiento. Dice Pablo a Timoteo, los ancianos, estoy casi terminando, los ancianos refiriéndose a los pastores, a los que presiden. Los padres de familia presidimos ahí en nuestro hogar. Esa es tu iglesita, tu esposa, tus hijos. Preside con responsabilidad, con integridad. Dice ahí Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 17 de 1 Timoteo, los ancianos, los pastores, que gobiernen bien. Porque hay ancianos tristemente que no gobiernan bien. Sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y finalmente el número 7 dentro de los 7 dones que Pablo menciona es el de hacer misericordia. Hacer misericordia, compadecernos de la necesidad, de la miseria de otros. De esto ya hablamos un poco en alguna ocasión. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús, al ver las multitudes que andaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor, ¿tuvo qué? Compasión. La compasión y la misericordia son dos términos que están ligados el uno con el otro. La compasión es algo que surge de lo profundo del corazón. Dice un texto solamente, Marcos 1:40, donde Jesús manifiesta compasión. Dice, vino a él un leproso rogándole. Yo quiero que ponga un cuadro así en su mente, un leproso. ¿Sí? La condición de los leprosos era muy deprimente. Los leprosos eran rechazados, estaban aislados, los consideraban como inmundos. Era una enfermedad que poco a poco los iba acabando hasta matarlos. Vino a él un leproso rogándole, oiga, hasta yo. Y arrodillándose le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Palabras simples. Si quieres, puedes limpiarme. Fíjense la fe de ese hombre leproso, en medio de su necesidad, ahí surge la fe. En medio de nuestras necesidades, que surja la fe activa que nos lleve a clamar a Dios, mis hermanos. Ese es el punto. A veces estamos en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros problemas, y lejos de clamar y rogar y suplicar en la presencia del Señor, renegamos contra Dios y le decimos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? No, vayamos a Dios. No se le reclama, a Dios se le clama. Así de fácil. Como este leproso le clamó, rogó, si quieres, Señor, si es tu voluntad, si dentro del marco de tu perfecta voluntad me quieres limpiar, límpiame, Señor. Yo veo ahí que este hombre, incluso imagínense si Jesús le dice, no quiero. Yo casi estoy seguro que este hombre hubiera dicho, está bien, tú eres el Señor. Pero resulta que sí quiso. Sí quiso. Y dice ahí el versículo 41, que movido a compasión o teniendo misericordia de él, como dice la Reina Valera 60, extendió Jesús la mano, lo tocó. Escuchen esto, sin importar, porque en aquel tiempo la lepra era altamente contagiosa. Y Jesús dijo, lo tocó y le dijo, sí quiero, sé limpio. Ese es el poder de Dios, mis hermanos. Ese es el poder de Dios. Y si tú y yo somos hijos de Dios y nos llamamos cristianos, ¿sí? Cuando vayas ahí con el vecino y el vecino te diga, ¿puedes orar por mí? ¿Quieres orar por mí? Sí quiero, en el nombre de Jesús. Ese es nuestro campo misionero, mis hermanos. A donde quiera que cada uno de nosotros vamos, necesitamos ser movidos a compasión y a misericordia, porque a nuestro alrededor, mis hermanos, hay mucha gente enferma de la lepra del pecado. Y tú puedes acercarte con él y decirle,
sé limpio de esa lepra del pecado en el nombre de Jesús. Amén. ¿Entendió el mensaje? ¿Sí fui claro? Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos ayude a funcionar en los dones, que es transitar por un camino más excelente. Pablo nos enseñó 7 dones que nos ayudan a ser los misioneros del Señor en esta tierra. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos claro, sencillo al corazón, Señor. Ahora no hay lugar para la duda, Señor. Ahora lo único que tenemos que hacer es poner por obra, practicar lo que tú nos has enseñado, Señor. Cómo funcionan estos dones que Pablo menciona en Romanos 12, Señor. Y algunos otros que el mismo Pablo menciona en 1 Corintios 12, Señor. Solamente pedimos que en tu gracia y en tu misericordia tú nos uses para tu honra y para tu gloria, Señor. Que en todo lo que hagamos, sea que sirvamos, sea que enseñemos, sea que vayamos y oremos, en todo tú seas glorificado, Señor. A ti sea la gloria y no a nosotros, Señor, porque tú eres el que nos has dado, Señor, los dones. Nosotros no tenemos mérito alguno. Tú puedes hacerlo tú solo, no nos necesitas, pero nos has hecho participantes de tu naturaleza divina, Señor. Y queremos fluir, Señor, en esos dones que tú nos has dado. Así que yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que si alguno de los dones que mis hermanos tienen está adormecido, está inactivo, está extinguiéndose, que sea reencendido, que sea activado, Señor, a donde quiera que vayamos, ahí en nuestro vecindario, ahí en trabajos, a donde vamos, en la escuela, a donde quiera que vamos, Señor, que podamos activar los dones y estos dones en acción, Señor, te puedan dar honra y te puedan dar gloria a ti, Señor. Levanta tus manos un momento y dile: aquí está mi vida, Señor, úsala para tu honra y para tu gloria. Úsame, Señor, mientras estemos en este mundo que no es nuestro hogar, Señor. No descansaremos de proclamar buenas nuevas de salvación, Señor. No descansaremos de proclamar a toda la gente, Señor, llevar almas para Cristo, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí está nuestra vida, úsanos para tu honra y para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Dale fuerte ese aplauso a nuestro Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. A ti la gloria, a ti la honra y todo el honor siempre, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el miércoles o el próximo domingo a la 1 de la tarde. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.